Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas, sigan siendo respaldadas por la mano poderosa de nuestro Padre que está en los cielos, pero también está en vuestros corazones. Es para nosotros un gran privilegio poder compartir con ustedes un mensaje de la palabra, y nuestro deseo, nuestro anhelo es que la palabra de nuestro Dios traiga fortaleza, bendición, sanidad, consuelo, restauración, y que el cielo o los cielos se abran de tal manera que podamos ser testigos de cómo, al vivir conectados con la palabra de Dios, al vivir en armonía con el libro sagrado, que es el manual de funcionamiento para el ser humano, nuestra vida degustará, disfrutará de un caminar sobrenatural, en donde los cielos y la tierra operan a favor del hombre y de la mujer, a favor del matrimonio, a favor del ministro, cuando su mente, cuando su corazón están conectados a la palabra, a la ley de nuestro Dios. Vemos entonces en esta hermosa mañana cómo el Señor nos envía este mensaje, ya que estamos desarrollando esta serie de estudios en donde estamos recibiendo un conocimiento de la bondad de nuestro Padre Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 19, 20 y 21, en estos tres versículos, cada versículo tiene 72 letras hebreas, y el 72 está relacionado con la palabra Gesed, que es bondad. Por eso a estos mensajes le hemos puesto por título La bondad del Padre. Pero cuando unimos una letra del versículo 19 con otra letra del versículo 20 y del versículo 21, forman un mensaje, una manifestación gloriosa de nuestro Padre para los hijos. Y hoy nos toca ver la manifestación número 60. Y está compuesta por la letra Men, Tzadik, Reish. Repito, la letra Men, la letra Tzadik y la letra Reish. Y es interesante ver cómo la suma de estas tres letras nos da un resultado de 330, y cuando lo reducimos nos queda 6, y es la 60 manifestación de nuestro Padre, que también al reducirlo nos queda 6. El 60 está relacionado con la letra Samek, que representa el sostén, el apoyo, la protección, y la figura de la letra Samek es un círculo, es la mano extendida en círculo, dándonos un mensaje nuestro Padre, que cuando uno está dentro de los linderos, cuando uno está dentro de los principios divinos, la vida del hombre, la vida de la mujer serán guardados, protegidos. El apóstol Pedro dijo claramente que el maligno no lo puede tocar porque está dentro de esa protección divina. Pero cuando el hombre descuida su vida y sale, violenta ese lindero, entonces la persona se expone a una gran cantidad de peligros, a una gran cantidad de eventos no deseables para nadie. Por eso bueno es que recibamos la iluminación de su palabra para que permanezcamos dentro de los linderos. Por eso la Escritura dice: no muevas el lindero que tus padres te han colocado.
También dice las Sagradas Escrituras que no hagamos agujeros en la muralla para que no te muerda la serpiente. La Escritura nos habla de muchas formas para entender, para comprender la importancia de vivir acorde y de acuerdo a los mandamientos divinos y que con ello experimentemos un gran respaldo y un resultado favorable al desarrollar obediencia, atención, fidelidad a los escritos sagrados. Entonces, hoy miraremos esta manifestación número 60 y el rey David está manifestándolo en el Salmo 34:16, estas tres letras, la Men, la Sadik y la Reish, y dice así: el rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Es un texto un poquito delicado, es un texto un poquito de llamar la atención, porque aquí nos muestra a un padre que disciplina a sus hijos. Aquí nos muestra a un padre que corrige, que amonesta a sus hijos. Y esto debemos nosotros de valorarlo y de prestar atención, porque muchas veces en el caminar de nuestra vida somos muy dados a olvidarnos de principios, instrucciones, mandamientos, ordenanzas, y se le hace fácil a la persona golpear, agredir, la transgresión hacia el corazón, hacer sentir mal a los demás, se hace muy sencillo, como si no tuviese repercusión lo que uno desarrolla en esta tierra. Y claramente dice las Sagradas Escrituras que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, lo va a cosechar. Y aquí dice que el rostro del Señor está contra los que hacen mal. Entonces, cuando vemos el rey David está revelando esto, y en el capítulo 39 de Salmos, versículo 11, lo amplía más y dice: con castigos corriges al hombre por su iniquidad. Y vemos cómo iniquidad es todo aquello que se hace sin considerar los escritos sagrados, sin considerar los mandamientos divinos. Violentar los principios, violentar los mandamientos, entonces entra uno a un terreno en donde puede uno recibir castigos. Y mire lo que sigue diciendo, estoy leyendo Salmos 39:11. Dice: como la polilla consumes lo que es más precioso para él. Y esto es doloroso, amado pueblo de Dios, cuando la persona comienza a disfrutar, a degustar de la abundancia y de repente se viene a la quiebra. De repente se viene en bancarrota. De repente se acumulan una serie de eventos que todo lo que había ahorrado o tenía en cierta manera como un sostén, dice que como la polilla consume, así también el Señor dice que consume lo más precioso para él. Y dice: ciertamente todo hombre es solo un soplo.
¿Por qué el Señor permite o por qué o cómo es que el Señor quiere que nosotros entendamos esto? Dice el libro de Hebreos 12:10 que Él nos disciplina, Él nos corrige o Él también permite un castigo para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Cuando la persona violenta principios o no guarda su vida en esa dimensión de limpieza, pureza y santidad, entonces la persona está expuesta a ser abandonada por la presencia del Señor. Porque claramente dice el Señor que Él habita en lo alto y sublime y en la santidad. Pero también habita con el contrito y humilde de corazón, con el contrito y humilde de espíritu, para bendecirlo, para levantarlo, para fortalecerlo. Pero cuando una persona comienza a desviarse, entonces esa persona queda vacía, su presencia se va. Y esto hay que valorar mucho, que la presencia de Dios esté dentro de nosotros, que seas un ungido portador de la presencia divina. Por eso dice que cuando entra la persona a una disciplina es para que nosotros comencemos a reflexionar, comencemos a revisar, comencemos a meditar y a hacer un autoanálisis de cómo estamos caminando, cómo nos estamos conduciendo. Muchas veces la ceguera espiritual y el entendimiento entenebrecido harán creer que no tienes necesidad de nada y que todo lo tienes. Y el Señor dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tú dices, soy rico, me he enriquecido. Dice, pero espiritualmente estás ciego, desnudo, miserable. Encierra un listado de observaciones del cielo en donde la persona no está bien. Y entonces vemos cómo el Señor nos habla ahí en Hebreos 12:5. Dice, habéis olvidado la instrucción, habéis olvidado la exhortación, habéis olvidado los consejos. Y Job 33:14 dice que ciertamente Dios habla una vez y otra vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. Fíjese cómo el gran amor y la gran bondad de nuestro Padre Dios se hace presente constantemente, dándonos consejos, instrucciones, mensajes. Te habla a través de sueños, a través de visiones, a través de profecías. Te habla también a través de una predicación, de una conferencia. Y la persona no lo entiende. La persona se olvida. La persona no lleva a la práctica, no corrige, no modifica su manera de ser. Dice, os habéis olvidado de la exhortación, que como a hijos se os dirige. Hijo mío, te dice el Señor, no tengas en poco la disciplina, no tengas en poco la llamada de atención del Señor. Pero también dice, ni te desanimes al ser reprendido por Él. ¿Por qué? Porque Él quiere que seas participante de la santidad, para que tú tengas dentro de tu ser la presencia divina, para que el Señor se manifieste de una manera sobrenatural en tu ser interno. Por eso dice, no te desanimes, tampoco tengas en poco la disciplina,
Pero qué interesante dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, cuando viene una llamada de atención, cuando viene una disciplina, una amonestación, un reproche, una corrección, nosotros tenemos que tener esa madurez para detener nuestro camino, a veces un caminar desenfrenado, a veces un caminar estresado, a veces un caminar sin orientación. Es momento para detenernos, momento para reflexionar y decir, Señor, esta situación, esta circunstancia que estoy viviendo, este evento por el cual estoy atravesando, tienes que aprender a mirar hacia arriba, hacia donde está nuestro Padre, y preguntar, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo corregir? ¿Qué debo de modificar en mi vida, Señor? ¿Qué es aquello que no está bien? Porque yo quiero ser participante de esa dimensión de tu santidad. Yo quiero que tu presencia esté dentro de mí. Vemos un relato que el Señor, nuestro Señor Jesucristo menciona. Dice que cuando el precioso Espíritu de Dios sale, abandona un cuerpo o una persona, entonces viene ese espíritu que antes habitaba, y al ver que la casa está vacía, al ver que la casa no hay alguien que la esté ocupando, entonces llama a siete espíritus peores, a 7 espíritus terribles que comienzan a influenciar y a manipular la vida de la persona. Entonces note cómo tu cuerpo, tu persona, tu corazón, tu mente es una vasija, es un templo, es un santuario para la presencia divina. Por eso el Señor nos muestra cómo Él es un Padre que disciplina. Él es un Padre que amonesta, Él es un Padre que reprende, Él es un Padre que envía un reproche para que corrijamos, para que cambiemos, para que no permitamos que esa preciosa presencia divina se aparte de nosotros. Una persona que no cuida la presencia divina del Señor no puede lograr nada. Su vida se oscurece, su vida se vuelve triste, su vida se vuelve con un semblante triste y vacío. Entonces, por eso el Señor nos enseña en esta mañana que cada uno de nosotros tenemos un vínculo, una armonía con el Padre. Tú eres su hijo, tú eres su hija, Él es nuestro Padre y Él quiere que tú participes de su santidad. Él quiere que tú participes de su gloria. Él quiere que tú participes de su gracia. Pero cuando nosotros no cuidamos las instrucciones, cuando nosotros no cuidamos los mandamientos de nuestro Padre Dios, entonces le abrimos una puerta a nuestra vida para que comencemos a hacer actos, eventos o darnos pequeños permisos, y los pequeños permisos se convierten en lo que dice el libro de Cantares, en pequeñas zorras que echan a perder las grandes viñas. Las pequeñas pausas, los pequeños permisos, el pequeño tiempo ahí que dice, ahora no buscamos al Señor, ahora no. Ese tipo de manifestaciones harán que nuestra vida pierda el ritmo, el flujo,
la circulación de la vida sobrenatural en nuestro ser. Vemos cómo el Señor nos muestra allá en el libro de Job, capítulo 5, versículo 17, hay una declaración muy importante que dice: he aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies pues la disciplina del Todopoderoso, porque Él inflige dolor, pero da alivio. Él hiere, pero sus manos también sanan. Te está dando aquí este mensaje de cómo cuando el hombre es sensible a la presencia divina, detecta inmediatamente. Al entendido, a señas. Al sabio, con pequeños detalles, te das cuenta que algo no está bien. Y entonces ahí dice la Escritura que el Señor menciona ahí que hay 6 aflicciones de las cuales te libra el Señor cuando tú atiendes inmediatamente una llamada de atención. Cuando se te da un consejo y tú corriges, inmediatamente el Señor te libra. Menciona ahí 6 aflicciones. Entonces, ¿cuáles son estas aflicciones? Menciona en el versículo 20, una de ellas es el hambre, la escasez, la falta de provisión, la falta de alimento. También en el versículo 20 menciona el poder de la espada. Y eso habla de una protección a tu cuerpo para que no seas herido, para que seas protegido. Y quiero relacionar esto, la protección que Dios te da a tu salud, para que la espada o el cuchillo o el bisturí no haga daño a tu cuerpo. El versículo 21 habla de el azote de la lengua. Cuando la persona entra a una dimensión de murmuración, difamación. Versículo 21 también habla de la violencia, habla de los accidentes. Versículo 22 habla de las fieras de la tierra, y eso tiene que ver con diferentes manifestaciones, inclusive hasta de virus, bacterias. Todo esto lo enseña nuestro Señor como la persona que a la primer llamada de atención, al primer mensaje, a la primer reprensión, la persona corrige, entonces Él te libra de todo esto. Por eso el rey David, en el Salmo 119, 71, dijo estas palabras: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Otra traducción dice: estuvo bien que me hicieras sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. Entonces él testifica en el Salmo 32:3, dice: mientras callé mi pecado, porque ¿cuál fue la aflicción? ¿Cuál fue el sufrimiento que pasó el rey David? Cuando él ocultó su pecado. Entonces vemos cómo él entró en un cuadro de aflicción, de enfermedad, y lo menciona ahí en el Salmo 32:3, dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir todo el día. Mis huesos
sufrieron dolor, dice otra traducción. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí y mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Entró en un cuadro de debilidad, en un cuadro de enfermedad, porque él estaba ocultando un pecado y de esa manera el Señor no puede estar presente dentro de nuestra vida si no sacamos la inmundicia, si no confesamos nuestra iniquidad, si no sacamos aquello que contaminó el templo. Porque tu cuerpo es el templo del Dios vivo. Sigue diciendo ahí en el Salmo 38:3, dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza como pesada carga. Pesa mucho para mí. Note cómo el rey David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, al cometer este pecado, vemos cómo se desenlaza una serie de iniquidades y contaminan su vida. Pero vemos cómo David fue considerado como hijo de Dios y comenzó a entrar en una dimensión de reprensión. Por eso él testifica y dice, estuvo bien que me hiciera sufrir, porque de esa manera yo entendí. Yo comencé a aprender a vivir de acuerdo a tus enseñanzas. Comencé a valorar las enseñanzas que tú me dabas. Comencé a practicar los estatutos de manera correcta. Porque soy un hijo. Y al hijo a quien se ama, hay que disciplinarlo para corregirlo. Pero si usted revisa el comportamiento de otros hombres, cuando el Señor envió mensajeros para llevarles una amonestación, para llevarles una corrección, vemos cómo su respuesta fue totalmente de enojo, de molestia o de indiferencia. En el caso del sacerdote Elí, vemos cómo el Señor envía un mensajero para decirle que sus hijos no estaban haciendo lo correcto. Y él había dado permiso, él estaba siendo muy permisivo ante el desorden que había en la casa del Señor. Y que esa gloria que Dios había otorgado a esa casa iban a terminar sin la gloria. Iba a venir una descendencia sin gloria al no corregir. ¿Y sabe cómo responde el sacerdote Elí? El mensaje es de Dios. Que haga lo que bien le parezca. Creo que no era la manera correcta de responder, porque lo correcto sería, ten piedad de mí, oh Dios, como lo hizo el rey David cuando fue confrontado en su pecado. Lo correcto es postrarnos delante del Creador y decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, me he equivocado. Señor, he cometido este error, no tomé una buena decisión y ahora esto se me ha venido en contra. Estoy viendo prácticamente la turbulencia en contra de mí. No respondió correctamente Elí, y usted se dará cuenta si usted lee el primer libro de Samuel, capítulo 2, 3, 4 y 5, usted se dará cuenta cómo la descendencia de ese sacerdote comenzó a venir a una decadencia cuando tiene un nieto que le ponen por nombre Icabod. Una descendencia sin gloria. ¿Pero por qué experimentar eso?
¿Por qué vivir cuadros y eventos tristes cuando Dios le ha dado al hombre una conciencia, una mente, un corazón, pero también una boca para presentarse delante de Dios y decirle: Señor, perdóname, voy a corregir, voy a modificar esto que no está bien, voy a eliminar cosas que a ti no te agradan? Pero vemos que responde de una manera incorrecta. Lo mismo el rey Saúl. El Señor le envía instrucciones, le envía una encomienda, y Dios es muy claro cuando Él envía una instrucción, cuando Él envía un proyecto para que uno lo desarrolle. Dios quiere ver que sus hijos estemos atentos y seamos obedientes a lo que Él nos manda. Por eso el corazón del siervo, el corazón del hijo debe decirle a su padre: ¿qué quieres que haga, Padre? Heme aquí, Padre, envíame a mí. Que haya siempre esa atención, esa voluntad, ese respeto, esa honra para obedecer las instrucciones. Saúl no obedeció. Saúl quiso hacer las cosas a su manera, y vemos cómo se desenlaza una terrible crisis en su vida, en su área mental, en su área corporal, en su área emocional. Vemos cómo Saúl perdió totalmente el piso, porque no fue atento a las instrucciones divinas. Y cuando el profeta quiere amonestarlo, cuando el profeta quiere ayudarlo para que corrija, ¿sabe qué hizo Saúl? Jaloneó el manto de su pastor, el profeta Samuel. Se puso enojado y le arrancó el manto. Entonces el profeta le dijo: así ha arrancado Dios tu reino. Entonces, esto nos enseña, amado pueblo de Dios, a valorar la instrucción, a estar atentos a los consejos, estar atentos a las encomiendas, al trabajo, al servicio, a la colaboración que Dios nos ha llamado en su precioso reino, que seamos hijos e hijas obedientes y atentos a lo que Él nos manda. Pero el ser humano se vuelve agresivo cuando comienza a recibir una amonestación. Comienza inclusive a pelear contra su creador. ¿Y por qué permitiste esto? ¿Y por qué me vino esto? ¿Y por qué? Pues porque tú sembraste cosas negativas, no estuviste atento a los consejos divinos. En esta tierra nos han dejado un manual de funcionamiento. En esta tierra nos han dejado su preciosa palabra, el libro sagrado que es la Biblia, para que caminemos alineados, haciendo la voluntad de nuestro Padre. Otro ejemplo negativo de cómo no recibió correctamente la amonestación fue el rey Jeroboam. Un ingeniero industrioso con grandes habilidades, con grandes conocimientos para desarrollar industria en el pueblo de Israel, cometió el grave error de el desapego a las instrucciones divinas. Comenzó a levantar altares en donde Dios nunca había dicho que levantaran altares. Separó al pueblo, prohibiéndole que fueran a Jerusalén. Hoy podría compararse esa manera de ser con las personas que le prohíben a su esposa, le prohíben a su esposo o le prohíben a sus hijos asistir a una reunión, asistir a un culto. Jeroboam no quería que Israel fuera a Jerusalén. No quería que se congregaran en Jerusalén. Jeroboam levantó
2 altares, 2 becerros, y les dijo: este es su Dios, Israel, este es tu Dios. Apartado completamente de las instrucciones cuando dijo el Señor: no te harás ídolo, no harás cosas semejantes, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo hizo Jeroboam. Y cuando Dios envía, fíjese qué gran amor, la paciencia, la tolerancia de nuestro Padre, le envía a un hombre de Dios para llamarle la atención, para que corrigiera, para que abandonara esas prácticas incorrectas. Y vemos cómo va el hombre de Dios, porque así lo menciona la Escritura, va y le dice: este altar se va a derribar. Esto que estás haciendo, Jeroboam, no es grato a los ojos del Dios eterno. Has confundido, has dejado que entrara la confusión, la idolatría, la perversión a Israel. ¿Y sabe cómo responde Jeroboam? En vez de decir: he pecado, quiero corregir, voy a modificar, voy a quitar esto. ¿Sabe cómo responde? De una manera agresiva. Levantó la mano y le dijo a los guardias que tenía él, le dijo: prendedlo, señalando al hombre de Dios. Lo iba a destruir, lo iba a matar. Pero vemos la gran bondad y misericordia de Dios para cuidar a su siervo. Dice que la mano se le secó. El castigo fue la sequedad en su mano. Cuando una persona, cuando un matrimonio, cuando un hombre, una mujer se olvidan de los principios divinos y de la conexión con el Dios eterno, la mano se seca. Y si una mano se seca, entonces no hay productividad, no hay creatividad, no hay conexión, porque cuando una mano está seca, está totalmente sin vida. Por eso el Señor nos envía esta palabra, porque nuestro Padre Dios a sus hijos, a su pueblo, ha bendecido la obra de tus manos. Lo que tú haces, lo que tú construyes, lo que tú emprendes, la bendición del Padre está en tus manos. Bendito sea el Señor que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Esto nos habla de un respaldo maravilloso que tenemos los hijos de Dios para que todo lo que tú hagas, tus ventas, proyectos, todo surja en un respaldo de abundancia. Dice la Escritura que Jeroboam se quedó con la mano extendida seca. Entonces sí imploró ayuda. Dijo: por favor, hombre de Dios, pídele a Dios que me devuelva la vida a mi mano. Y vemos cómo al implorar la ayuda, vemos que el hombre de Dios intercede por él. Y vemos cómo nuevamente la bondad de Dios se hace presente y le inyecta vida a esa mano. ¿Y sabe qué hizo Jeroboam? Siguió en la misma mentalidad de idolatría, perversión, apartado de Dios. Qué terrible es el ser humano cuando no entiende, cuando no valora el gran amor de nuestro Dios. Por eso el rey David reconoció y dijo: bueno, estuvo bien que me hiciera sufrir porque así entendí tus enseñanzas. Ahora, vemos en una ocasión el Señor le habla a su pueblo allá en el libro de Isaías. Menciona 6 conductas que puede incurrir el hombre
Y entonces esas 6 conductas pueden alterar nuestro entorno, pueden alterar tu salud, tu familia, tus proyectos, tus sueños, pueden alterar tu negocio. Por eso hay que prestar atención a esto. Dijo el Señor en Isaías 5:24, por tanto, como consume el rastrojo, fíjese, la lengua de fuego, y la hierba seca cae ante la llama, su raíz como podredumbre se volverá y su flor como polvo será esparcida. Mire, la dimensión que él escribe, que nuestro Padre escribe, repitiendo lo que vivió Jeroboam cuando se quedó con la mano seca, se quedó inmóvil, se quedó sin vida. Lo mismo está diciendo aquí el Señor, dice, así como se consume el rastrojo, la lengua del fuego, o sea, cuando el fuego consume todo ese rastrojo, la hierba seca se cae ante la llama, su raíz como podredumbre se volverá y su flor como polvo será esparcida. Está mencionando ese escenario de caos, ese escenario de decadencia, de terminar consumidos. Y eso, líbrenos Dios. Por eso a tiempo nos está dando el Señor esta palabra. ¿Por qué causa? Aquí lo dice, Isaías 5:24 dice, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Note que aquí hay 2 términos. Dice que desecharon su ley y despreciaron la palabra. La ley escrita, la ley que está plasmada en la letra. Esa es las instrucciones. Pero la palabra del Señor es la interpretación. Es cuando el Señor envía a un mensajero. Cuando el Señor envía a un hombre, a una mujer para llevarte un mensaje y decir, corrige esto. O a través de una predicación, a través de un sueño, una visión, una profecía. Esa palabra dice que la despreciaron y la ley la desecharon. Entonces la persona entra en un escenario de exterminio, y líbrenos Dios de esto. Dice, por esta causa, versículo 25, por esta causa se ha encendido la ira del Señor contra su pueblo. Por eso no hay que apartarnos del libro sagrado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto lo envía el Señor y entonces la vida de la persona que está pegado al escrito dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y no cae. Salmos capítulo 1. Y atentos al consejo, atentos a la palabra, atentos a la prédica, atentos a la enseñanza, porque eso generará una protección a tu vida. Ahora vemos cómo el Señor nos revela en este mismo capítulo 5, nos revela 6 causas de dolor, porque así lo menciona aquí, ay, con expresión de dolor, porque son causas o son motivos por los cuales la persona entra a esta dimensión triste. En el versículo 8 vemos el primer ay, dice, ay de los que juntáis casa con casa, añadís campo a campo. Esto nos habla de la terrible embriaguez de la codicia, de la avaricia, del abuso y la explotación. Esto habla de que la persona está afectada
y conectada al temperamento del dragón, porque el dragón, una de sus características es que es tan sediento que ningún agua puede aplacar su sed. Fíjese, quiero esto, quiero más y quiero más y quiero más, el ojo que no se sacia. Esto puede traer a la vida de la persona una terrible decepción y amargura. Por eso la Escritura nos enseña de aprender el secreto de vivir satisfechos con lo que Dios nos da, de aprender el secreto de saber vivir en la abundancia, pero también de saber vivir en la escasez. Con todo y ello, tenemos que aprender a ser personas, ya sea que tengamos abundancia o que experimentemos la escasez, siempre darle la gloria y la honra a Dios. Pero vemos aquí cómo cuando una persona entra a este estado de codicia, de querer más y más y más y más, la persona puede entrar en un escenario de reprensión. Isaías 5:11 vemos otro ay. Ay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda. Aquí vemos otro motivo por el cual el hombre puede estar violentando linderos. Cuando la persona entra en un estado de placeres desenfrenados, continuas fiestas, entretenimientos en donde descuida su vida espiritual, eso es un peligro. Y eso lo desarrolló Israel. Isaías 5:18, ay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de falsedad. Aquellas personas que engañan, manipulan, aquellas personas que hacen negocios fraudulentos, aquellas personas que prestan con usura, entran en un terreno peligroso. Versículo 20 vemos otro ay. Ay de los que llaman al mal bien y el bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto nos habla de una confusión moral. Y el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3 del 1 al 5 vemos cómo manifiesta 18 características de la decadencia del hombre que descuida la presencia divina. Por eso entra en una confusión, creyendo que está bien cuando está mal, creyendo que todo está correcto cuando está totalmente desconectado de la línea de la instrucción que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Ese es el cuarto ay. Vamos al quinto ay. En el versículo 21 dice, ay de los sabios que a sus propios ojos e inteligentes, ante sí mismos. Esto habla de un orgullo, una soberbia, una presunción. Y vemos cómo en Romanos 1:21 nos explica por qué sucede esto o cómo llega la persona a creerse sabia, a creerse más inteligente que otro, a estar en una terrible presunción de que yo sé más que, y nos habla cuando se desconoce a Dios. Pues aunque conocían a Dios, dice, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Es muy delicado entonces.
todo lo que tenemos, todo lo que logramos, todo lo que sabemos, siempre tenemos que darle la gloria a Dios. Lo que portas, lo que tienes, lo que has conseguido, lo que has logrado, los éxitos, todo es gracias a Dios y démosle la gloria a Dios, porque eso atraerá a nuestra vida un blindaje, una protección. Y el sexto ay, lo vemos en el versículo 22. Ay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas. Justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Aquí vemos una total perversión y corrupción en la práctica de la justicia. El soborno entra en acción. Y esto es algo que abre la puerta a que los escenarios tristes, escenarios de reprensión, se hagan presentes. Por eso la Escritura es un manual que nos enseña cómo conducirnos para ser guardados. Así como esa letra Samek es un círculo total en donde Dios guarda, blinda, protege, genera ese cerco desde el inicio de tu vida hasta el final de tus días. Si tú te mantienes dentro de, si tú te mantienes atento, si tú te mantienes obedeciendo las instrucciones de nuestro Padre Dios, no tenemos por qué estar pensando ni imaginándonos que nos va a ir mal en la vida. Dios es un Padre que cumple lo que promete. Él no miente. Él no cambia su propósito. En Él no hay sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Yo termino con esto. Hoy en esta mañana, el Señor vuelve a repetir estas palabras que habló por medio del profeta Isaías. Isaías 1:18. El Señor le dice a su pueblo y hoy nos dice a nosotros: venid ahora y razonemos. Venid ahora y platiquemos. Venid ahora y reflexionemos. Dice el Señor: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Y el versículo 19 nos da una gran promesa de bendición. Dice: si queréis y obedecéis, fíjese lo que dice, comeréis lo mejor de la tierra. Versículo 20 también menciona cuando la persona no quiere corregir. La persona sigue enfrascada en un estilo de vida desconectada de Dios. Dice: pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Líbrenos Dios de esto. Solo lo leí como una instrucción que Él ha dado, pero creo que cada uno de nosotros somos sensibles a la instrucción que Dios nos da para que corrijamos, modifiquemos, quitemos de nuestra vida esas cosas que no son gratas ante los ojos del Señor y que podamos caminar con plena seguridad, diciendo como lo dijo también en una ocasión el rey David: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por cuanto has puesto al Señor tu Dios por tu habitación, también Él te guardará de la hora de la prueba. Él te guardará de la hora de la circunstancia adversa.
todas esas cosas que operan en la tierra, fuerzas malignas, amenazas, bloqueos, alteraciones, Dios te libra cuando ve que un hijo está atento, cuando ve que un hijo está dispuesto a escuchar su voz y a obedecerlo, cuando ve que un hijo está atento a sus instrucciones y las lleva a cabo. No tienes por qué preocuparte de que algo malo viene a tu vida. No tienes por qué caminar atemorizado. No tienes por qué caminar con incertidumbres. No tienes por qué caminar con miedos a contagios, a enfermedades. Dios es fiel y Él quiere lo mejor para vosotros que sois sus hijos. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra, porque Él ha puesto a esos dos testigos, a los cielos y a la tierra. Los cielos para que te den toda la lluvia de bendición y la tierra para que te dé su grosura. Caminemos atentos, caminemos obedeciendo sus instrucciones. Eso hará que entonces tu vida deguste, disfrute todo lo que Dios ha preparado para sus hijos. Ante un consejo, una amonestación, una reprensión, no te molestes. Una corrección que se te otorgue, no te molestes. Valóralo. Es que Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida. Yo dejo esta palabra en vuestros corazones y que sea el Espíritu de Dios grabándolo en vuestro ser, y que cada que desarrollemos una actividad o tomemos una decisión, preguntemos al Creador: ¿esto conviene? ¿Esto me edifica? ¿Esto no me esclavizará? Cuando preguntamos ello, hará entonces que tomemos decisiones correctas. ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿No me esclaviza? Ello manifiesta el parámetro de un hombre que camina en la libertad gloriosa que nos ha dado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dejo este mensaje en vuestro ser. Y ahora juntos hagamos una palabra de oración. En primer lugar, le vamos a pedir al Señor, me uno en oración con todos para pedirle que nos perdone si algo no está correcto en nuestra vida. Y número 2, vamos a pedir al Señor y aprovechar para que todas vuestras peticiones, necesidades, circunstancias que acosan vuestro ser, recibamos la pronta ayuda. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. Bendito eres tú por los siglos de los siglos. Acudimos a ti porque reconocemos que en nuestro diario vivir hay cosas, hay detalles, hay manifestaciones de carácter, hay decisiones incorrectas, hay manifestaciones equívocas. De una o de otra manera ofendemos a tu hermosa presencia, ofendemos a nuestros seres queridos, hacemos sentir mal a los demás. Perdónanos, Padre. Perdónanos, por favor, que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado. Nos rendimos ante ti y estamos delante de ti reconociendo que te necesitamos día a día. No queremos estar sin tu presencia. Anhelamos que tu presencia esté en el trono de nuestro corazón. No queremos caminar vacíos. No queremos, Señor, caminar en el desorden, ni mucho menos en las perversiones. Libra nuestra alma, Señor. Pero, Señor, en esta hermosa mañana, aprovechamos esta comunión que tenemos contigo para presentar delante de ti las diferentes necesidades, peticiones, plegarias que tus hijos manifiestan
dolores en sus cuerpos físicos, manifestaciones de quebranto, manifestaciones de enfermedad. Padre de la gloria, tú eres nuestro sanador, tú eres bondadoso. Envía la pronta ayuda, envía, Señor, la sanidad, el milagro que tus hijos necesitan. Seas tú quitando toda infección, todo daño, todo tumor, todo cáncer, diabetes. Sea quitada toda ansiedad, toda opresión, se ha quitado todo miedo. Lo desechamos, lo reprendemos, lo erradicamos de nuestras vidas. Dios de la gloria, cubre a tu pueblo, que en el área laboral, negocios, proyectos, seas tú interviniendo de manera sobrenatural y que tu pueblo sea cubierto de gracia, que tengan buenas ventas, abundancia de clientes, sean librados de las deudas. Envía las ideas, envía, Señor, las estrategias, las conexiones divinas. Envía, mi Dios, esa dimensión de gracia sobre ellos para que sean favorecidos y que puedan ellos glorificar y exaltar tu santo nombre. En el área ministerial, Señor, en el área del servicio hacia tu santo nombre, seas tú dando la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, para que tus hijos, todos, podamos servirte con excelencia a tu santo nombre. Guarda las familias, guarda los matrimonios, líbrales de divorcios, líbrales, mi Dios, de amenazas, líbrales, mi Dios, de atentados, accidentes, robos, asaltos. Guarda a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también aprovechamos para pedirte por nuestra nación, para pedirte, Señor, que tu misericordia sea guardando a los que están al frente de nuestra nación, Señor. Seas tú guardando, protegiendo, fortaleciendo, dando sabiduría, y que sea exterminado, mi Dios, toda violencia, sea quitada toda manifestación de las tinieblas, todo espíritu de muerte, hechicería, brujería, sea cancelado en el nombre poderoso de Jesucristo. Que nuestra nación, Señor, pueda reconocerte a ti como el Dios todopoderoso, el único y soberano, altísimo, y que tu luz resplandezca de manera sobrenatural sobre nuestra nación. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo sea abierto los cielos a favor de todos tus hijos. Gracias, amado Padre, por la respuesta y la solución. Gracias por los milagros. Gracias por la abundancia, la provisión, sustento y recursos. Muchas gracias. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, tenga confianza, tenga esa firmeza de que nuestro Padre Dios interviene de manera extraordinaria. Yo me despido deseando que tengas un día extraordinario, lleno de bendición, lleno de respaldo divino, y que todas tus actividades tengan un resultado de gran bendición. Dios te guarde hasta el próximo programa.